¿Estarían ustedes interesados en encontrar el camino al cielo? ¿Será por ser buenas personas, por hacer el bien? Muchos piensan así, pero ¿será eso lo que Dios dice en su palabra? Algo que quisiera dejar claro antes de comenzar es que las cosas buenas que haces, tu buen comportamiento, tus buenas obras, sí son realmente buenas. Y con este corto video no, no es para nada para poner en poco lo bueno que tú haces, todo lo bueno que haces. Pero la Biblia sí nos deja claro y muy claro que hay una gran diferencia en lo siguiente. Una cosa es hacer buenas obras para obtener la vida eterna y el cielo. Y otra cosa es hacer buenas obras en agradecimiento porque por la ya obtenida salvación, por la salvación que ya tienes y la vida eterna que ya tienes y el cielo que ya tienes. Muchos viven su vida convencidos que el camino al cielo es el hacer buenas obras, siendo buenas personas, cumpliendo mandamientos, algunos mandamientos religiosos. Tal vez es lo que tú crees y lo crees sinceramente. Lo haces con toda sinceridad. Pero ¿tú sabes lo que Dios dice? ¿Sabes? Es algo totalmente distinto lo que Dios dice, para nada igual. Es más, Dios dice todo lo contrario. Quisiera leer en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por obras? No, por gracia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito también, la Biblia en Tito, capítulo, poco más adelante, capítulo 3 y versículo 5, dice, hablando de Dios, el Señor Jesucristo, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por su misericordia. 3 problemas que quiero compartir con ustedes, compensar que puedes contar con tus buenas obras para llegar al cielo. El primero es, eres lo suficientemente bueno. Puedes llegar a ser muy, muy, muy buena persona, pero serás lo suficientemente bueno para satisfacer la justicia y la santidad de Dios.
Quiero leer en Isaías 64:6, Isaías 64:6. Mira lo que dice Dios. Y si bien todos nosotros, este es el diagnóstico de Dios, no el mío ni el de cualquier hombre, es de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, todo lo bueno, lo que podamos hacer, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Santiago 2:10. Santiago, hacia el final de su Biblia, en Santiago capítulo 2 y versículo 10. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tú pudieras pensar, yo hago y yo no soy como esos. Yo hago muchas cosas. Pero aquí la palabra de Dios dice, si faltares en un punto, te haces culpable delante de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 16. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 2 y versículo 16. Dice, el Señor Jesucristo, estaban juzgándolo porque él estaba siempre con publicanos y pecadores. Capítulo 2, versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ellos estaban diciendo, ¿qué hace este doctor? En otras palabras, es la manera de verlo. ¿Qué hace este doctor con los enfermos? El Señor Jesucristo le dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a pecadores. No es buena idea mantener tu posición como persona buena delante de Dios. Te estás descalificando para recibir lo que Dios tiene para ti en su Hijo Jesucristo. Qué importante es darle la razón a Dios en cuanto al problema que tienes tú y que tengo yo, en cuanto al pecado. El otro problema es, Dios te debe a ti. Hacer cosas buenas para hallar el favor de Dios pone a Dios como deudor, como que Él nos debe a nosotros. Vamos a leer en Romanos capítulo 4 y versículo 4. Dice, pero al que obra, el que confía en sus obras, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, lo que recibe no es gracia, sino, dice, es una deuda. Cuando tú trabajas, cuando tú haces, lo que recibes es una deuda, es algo que te deben y no es gracia. Entonces, cuando nosotros obramos para hallar el favor de Dios, estamos poniendo a Dios como deudor. Él nos debe. Tú le dirás a Dios cuando te presentes ante Él,
Dios, tú me debes. Él te debe a ti un lugar en el cielo. Después de todo lo que has recibido de Él, cada respiro, cada plato de comida en la mesa, cada latido del corazón, ¿crees que porque tú tomaste algo de lo que realmente recibiste de Él en primer lugar y lo diste de vuelta a Él, que ahora entonces Él te debe a ti? La Biblia lo pone muy claro, que la salvación y todo lo que Dios tiene para ti, Él te lo quiere dar como un regalo impagable, inmerecido, pagado completamente por otro. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el último problema, dije que eran tres, el último problema es, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz? ¿Por qué lo hizo? Si el cielo está al alcance de aquellos que hacen lo mejor que pueden para llegar al cielo, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué murió entonces? La Biblia está llena de versículos que nos muestran lo que Dios dice en cuanto a esto. Quiero leer algunos y dejarlos contigo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos buenos, cuando aún éramos santos, no, porque Cristo cuando aún éramos débiles, cuando no podíamos, imposibilitados, débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún buenos, santos, impecables, lo mejor que somos, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hechos 4:12, poquito más atrás, Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en otro, solo en Él. Por eso vino Cristo. Lo mejor que puedes hacer hoy es descubrir la respuesta que Dios tiene a nuestro problema. Y es esta, Marcos 1:15, Marcos 1:15. Ya con esto termino, Marcos 1:15. Dice, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice al final, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, el mensaje que Dios tiene para ti. Arrepentíos, ¿qué es? Ponte de acuerdo con Dios.
Dale la razón a Dios en cuanto a tu problema, el pecado. Creer, acepta lo que Dios tiene para ti. Su Hijo, Él murió por ti y pagó por completo todo lo que debes a Dios por tu pecado. Si aceptas hoy, tú aceptas hoy su regalo, el regalo de Dios, de la vida eterna. Esto es tuyo, si lo crees. ¿Por qué no lo haces hoy? Que el Señor bendiga su palabra.